En la construcción de rascacielos, puentes y otras maravillas, los constructores americanos han venido enfrentando grandes retos, hasta el límite de sus fuerzas, alcanzando a menudo la grandeza. 3 maravillas han tenido que pasar por pruebas extraordinarias. El Empire State de Nueva York, contra el que se estrelló un avión y aunque sufrió pocos daños materiales, sí hubo pérdida de vidas. El ferrocarril de ultramar de Florida, que quedó atrapado en medio del huracán más poderoso del siglo y fue derrumbado por las enfurecidas olas. Y el puente estatal de Washington, Tacoma Narrows, que se ladeó violentamente para luego desplomarse en una prueba máxima a su forma aerodinámica. A prueba de desastres. Muchos de los grandes logros del hombre han surgido de la necesidad de cruzar un amplio espacio. Tanto en Europa como en Asia se han utilizado durante miles de años los puentes colgantes. Pero fue en América donde las fronteras y el comercio en expansión exigieron la construcción de una multitud de tramos asombrosos, de donde nacieron los modernos puentes colgantes que de inmediato se constituyeron en el símbolo de su época. Hemos llegado a tener plena fe en los cables y plataformas que mantienen balanceadas en el aire las fuerzas increíbles del peso y el viento. No obstante, se necesitó del fracaso total de uno de estos gigantes, el primer puente Tacoma, para afianzar la seguridad de todos los demás. El Galloping Gertie, nombre con el que se conocía este puente, se balanceó como las olas durante horas y luego cayó, estrellándose contra la ensenada Puget Sound. Dejó pasmados a los expertos y a los ingenieros, quienes se preguntaban qué les habría salido mal. Cuando Franklin Delano Roosevelt se posesionó en medio de la depresión, dijo: "No tenemos nada a qué temer aparte del temor mismo". Y realmente esa actitud caló en medio de los grandes esfuerzos que el país emprendía para salir de la depresión. Había cierto optimismo sobre el futuro y sobre el empeño de la gente en tratar de salir adelante, especialmente a finales de la década de los 30 con la construcción del puente Narrows, luego de la represa Grand Coulee. Con el éxito de estos enormes proyectos, la gente quedó lista para pasar a otro nivel de experimentación. Aunque realmente el puente Tacoma Narrows alcanzaría nuevos niveles en cuanto a lo atrevido de su diseño, su construcción comenzó en noviembre de 1938, siguiendo los procedimientos establecidos. 24 anclas fueron lanzadas a las aguas de 40 metros de profundidad para asegurar cada una de las 2 compuertas flotantes. Desde la construcción del puente Brooklyn, se utilizaron como pilares las compuertas flotantes o cámaras sólidas impermeables al agua. Sobre esos pilares se construyeron las torres oriental y occidental de 130 metros de altura. Con el fin de ahorrar dinero, las torres se diseñaron buscando acomodar únicamente 2 carriles, lo que hizo que el puente fuera radicalmente estrecho en relación con su longitud. El valor de estos grandes proyectos, en términos de generar empleo, comenzó por adelantarse a la tecnología, forzándolos literalmente a realizar los trabajos de diseño e ingeniería en el sitio mismo del proyecto. Aunque eso no es exactamente lo que sucedió con el puente Narrows, hasta cierto punto los constructores y diseñadores eran parte de un esfuerzo de pioneros por experimentar con la nueva tecnología e ingeniería, sin saber realmente cuál sería el resultado. A continuación se colgaron los cables entre una y otra torre, formando lo que se conoce como una curva catenaria. Esto permitía soportar un gran peso. Los 2 cables fueron moldeados por centrifugación, es decir, torcidos en el sitio, utilizando 6.308 hilos por cable. El cable de acero fue suministrado por John Roblin e hijos, pioneros en el método de torcer el cable de acero cuando se construyó el puente de Brooklyn 60 años antes. Tal como sucede con todos los puentes colgantes, la torcida real de los cables se llevó a cabo tejiendo los ramales individuales a través de una polea, sobre una estructura triangular. Durante meses, la estructura rotatoria era lanzada lentamente de un lado a otro a través del Narrows, haciendo los cables cada vez más gruesos. El trabajo continuó de día y de noche. Cuando culminó, cada cable tenía un diámetro de 60 centímetros. El paso final consistía en suspender la plataforma que conectaba con la carretera mediante soportes verticales colgantes.
El puente Tacoma Narrows también era radicalmente distinto en cuanto a los detalles de la plataforma. En lugar de la armazón de 8 metros de profundidad que la apuntalaba al puente por debajo, el renombrado arquitecto Leon Moisseff utilizó una viga de placa sólida de 3 metros. Moisseff acababa de terminar el Golden Gate y con este puente intentaba continuar la tendencia hacia un máximo de poco peso, gracia y flexibilidad. Al mismo tiempo ahorraba en materiales, consideración importante en la década de los 30. En esos años, a finales de la Depresión, tener algo que significara una maravilla para la época tenía un gran valor psicológico. Y aunque el puente duró poco, unos 8 o 9 meses durante los cuales la gente sintió orgullo genuino de tenerlo ahí, considero que fueron días felices. Cuando se terminó en 1940 el puente Tacoma Narrows, era la suma expresión de la ingeniería elegante y económica. Construirlo costó algo más de $6 millones. En contraste, solo 10 años después, el segundo puente Tacoma Narrows costaría más de 14 millones. El puente Narrows original, que recibió el ostentoso nombre de Galloping Gertie, era en ese entonces el tercer puente colgante más largo del mundo. Debido a la singularidad de su diseño, también era el más liviano. La tendencia hacia lo largo y liviano comenzó realmente en el siglo XIX con la obra maestra de John Roebling. El puente de Brooklyn fue el primer puente colgante que pudo llenar las exigencias de una sociedad industrial moderna. Para reforzarlo sin agregarle peso adicional, Roebling utilizó el acero para la plataforma del puente y en los cables. Comprendió el aumento en las fuerzas aerodinámicas que una estructura tan grande tendría que soportar como en el caso de un velero gigantesco. El puente Williamsburg, río arriba por East River, se terminó en 1903. Fue notorio el armazón de refuerzo bajo la plataforma. Los diseñadores de la época consideraban que los refuerzos pesados le daban al puente una apariencia hostil y a partir de entonces buscaron propiciar la tendencia hacia la esbeltez y la gracia. Construido entre 1927 y 1931, el puente George Washington de Nueva York casi dobló el récord anterior en longitud establecido por el puente Ambassador de Detroit. Este puente tenía 4 cables principales, 2 a cada lado y un trayecto de 110 metros. Los casi 2.000 kilómetros de cable torcido podrían darle la vuelta a la Tierra 4 veces. Debajo de cada par de cables se construyeron andenes más estables, reduciendo enormemente el número de accidentes generalmente asociados a la construcción de los puentes. Habría sido prácticamente imposible encontrar un mejor ambiente natural para un puente colgante grande. El piso a cualquiera de los 2 lados era de apenas la altura correcta para acometer la explanación. Y por el lado de New Jersey estaban los majestuosos riscos de Palisades, que servían como anclaje para los cables al lado occidental. Por el lado de Nueva York se construyó un inmenso anclaje de concreto de 40 metros de alto para asegurar los cables. Para cada torre se emplearon 20.000 toneladas de acero, cuya belleza funcional fue tan admirada que se descartaron los planes existentes para encerrar las torres en concreto y granito. Lo mismo que el puente Tacoma Narrows, después el George Washington carecía de armazón de refuerzo bajo la plataforma, pero a diferencia del puente Tacoma, su propio peso y amplitud lo mantenían extremadamente estable. Como veremos, la ausencia de tales medidas de contrapeso en el puente Tacoma lo llevarían directamente al colapso. El puente Golden Gate, diseñado por Leon Moisseff, futuro arquitecto del Tacoma Narrows, tenía un trayecto de dimensiones colosales. Cuando fue abierto en 1937, era el más largo del mundo y San Francisco tenía razones suficientes para sentirse orgullosa. Sus torres naranja dorada se vislumbraban a más de 220 metros sobre las aguas de la espectacular entrada a la bahía de San Francisco. Los puentes Golden Gate y George Washington siguieron la tendencia de los trayectos esbeltos y alargados que resultaban relativamente poco costosos de construir. Los puentes colgantes son una muy buena opción para los trayectos largos.
Tienen costos particularmente razonables cuando van sobre las aguas y la intención es minimizar el número de soportes. Un puente colgante está lleno de gracia, con sus cables que caen de las torres, haciendo una agradable curva catenaria. Su misma forma permite que los cables puedan soportar una cantidad considerable de carga y crear un trayecto extenso. En mi opinión, el conjunto de esos elementos resulta hermoso. En 1940 todos los elementos parecían estar en su lugar en el primer puente construido para atravesar el Tacoma Narrows. El día de la inauguración fue de grandes celebraciones. Año y medio después de la iniciación de los trabajos, la mayoría de la gente no tenía conocimiento o no le importaban los informes sobre la tendencia del puente a ladearse, aun cuando los vientos fueran moderados. Muy pronto después de su construcción, la gente comenzó a darse cuenta de que el puente ondulaba. Y si uno estaba allá en el centro del trayecto, la sensación de estar subiendo y bajando era muy fuerte. Y puesto que había muchas personas alrededor y teníamos un par de bases militares cercanas, muchos de ellos buscaban emociones fuertes. De hecho, un gran número de autos se paraba en la mitad del trayecto. La gente se bajaba y permanecía fuera del carril con cerca de 50 metros de caída libre bajo los pies. Al mirar hacia abajo sentían vértigo a medida que subían y bajaban de 3 a 6 metros. Mientras los amantes de emociones fuertes disfrutaban el puente, los ingenieros estudiaban la forma de disminuir esos movimientos tan poco ortodoxos. Los diseñadores habían olvidado una cuestión clave, la aerodinámica, lo que muy pronto tendría consecuencias desastrosas. La mañana del 7 de noviembre de 1940, una fuerte brisa azotaba las olas que se formaban sobre el agua. Desde las 7 de la mañana, las ondulaciones del Galloping Gerty, para entonces ya algo familiar, habían empeorado, provocando una alarma creciente. Ese día se reportó la velocidad del viento de aproximadamente 60 kilómetros por hora y supongo que oficialmente debería ser de un máximo de 65. No se le dio suficiente consideración, si es que se le dio alguna, a los dinámicos movimientos que tuvieron lugar debido a la intensidad del viento. Es más que probable que el análisis se hiciera en forma estática. Todos los puentes colgantes se balancean rítmicamente con el viento. Pero en ese noviembre 7, los vientos soplaban contra el lado sólido pero liviano de la plataforma, indujeron una tensión torsional que coincidió exactamente con el ritmo natural del tramo. El viento golpeaba la plataforma separándose en masas de aire más pequeñas, enrollándose sobre y debajo de ella y ampliando la torsión hasta el punto del colapso. En los momentos finales solo había un auto sobre el puente, el cual pertenecía a un reportero quien se las arregló para arrastrarse hasta un punto seguro, dejando su perro en el auto. El profesor Farquharson de la Universidad de Washington estaba allá, en la mitad del trayecto, sin sospechar la proximidad del colapso. Estaba filmando el movimiento del puente para su posterior estudio. El profesor Farquharson hizo un intento por rescatar del auto al aterrorizado perro, logrando solo golpearse los nudillos. Vio cómo la carretera se balanceaba violentamente de un lado para otro en un ángulo de 45 grados. Finalmente, a las 11 de la mañana, las colgaduras de acero que conectaban el paso a la carretera con los cables de suspensión empezaron a crepitar, provocando la caída del tramo principal. Con la pérdida del peso balanceador del tramo central, los de los lados se levantaron abruptamente para luego rebotar. Los investigadores que se hicieron presentes en la escena inmediatamente después no podían creer lo que veían sus ojos. Era mucho lo que había que sacar de entre los escombros. Durante los años que siguieron al colapso, un estudio a gran escala llevado a cabo con la ayuda del profesor Farquharson determinó que sería seguro construir sobre los cimientos iniciales. Por lo tanto, en 1948 se dio comienzo a la construcción de un nuevo puente.
Los investigadores habían identificado las fallas fatales del Gallo Pongerty y para el segundo puente hicieron recomendaciones sobre cómo evitarlas. En el nuevo puente se diseñaron muchos aspectos destinados a contrarrestar las fuerzas aerodinámicas que pudieran encontrarse. Además de amortiguadores para los cables de tensión y una carretera más amplia, se incorporaron por debajo refuerzos para tensar la plataforma. Estas medidas, junto con un enrejado de acero que permite el paso del viento por entre los carriles, le dieron al segundo puente Tacoma Narrows rigidez estructural y menos resistencia al viento. Nadie había visto jamás un objeto grande, fijo, una obra de ingeniería moverse tanto como el puente Narrows. En esto se llega al punto que uno entra en territorio nuevo, el cual de vez en cuando termina teniendo alguna falla y solo con suerte sale uno ileso. La comunidad de ingenieros aprende mucho de cualquier colapso o fracaso de alguna estructura de envergadura. En el caso del puente Tacoma Narrows, aprendimos que la aerodinámica es muy importante para asegurar su integridad estructural. El puente Verrazano Narrows, el más largo de Estados Unidos, fue construido en 1964 en la entrada del puerto de Nueva York. Fue la primera gran obra en su clase diseñada por computador. A pesar de la innovación, retomó la ruta de la obra maestra del siglo XIX, el puente de Brooklyn, así como las lecciones aprendidas del Tacoma Narrows. Aún hoy se yerguen orondas aquellas obras que hicieron sufrir cada detalle a sus creadores. Y aunque puedan encontrarse en todos los sitios del mundo, ellas son el símbolo de la ingeniería industrial norteamericana y de la grandeza de la forma cuya conciencia de la funcionalidad es plena. A través de su papel único y singular de vincular a las gentes y regiones, ha evolucionado como un nuevo y hermoso arquetipo hasta alcanzar la cima del panteón de las grandes obras de ingeniería. Otra maravilla del siglo XX que tuvo un trágico fin fue el ferrocarril de ultramar de la Florida. Partiendo de Miami entre 1912 y 1935, conectó todas las islas que conducían a Cayo Hueso. Haciendo el recorrido bajo el sol de la Florida, los pasajeros podían deleitarse con kilómetros y kilómetros de aguas de color azul turquesa y de arrecifes semitropicales. No obstante, en las épocas de mal tiempo, cuando el océano rugía desde todos los costados, el mismo viaje podía convertirse en una pesadilla. Tal era la situación el 2 de septiembre de 1935, día en que el huracán más fuerte del siglo destruyó el ferrocarril de ultramar. Hoy los pantanos de mangle del sur de la Florida y los Cayos, aunque de tamaño más reducido, son tan impenetrables como en la época en que comenzó la construcción del ultramar en 1904. Cayo Hueso era el punto más al sur de la Florida. Presentaba, entre otros retos, el que para llegar allá por ferrocarril habría que tumbar el bosque y trazar una línea a través de kilómetros de pantano y de la espesura de los árboles. Pero abrirse paso hacia Cayo Hueso era el sueño de un multimillonario, Henry Morrison Flagler. Flagler se había jubilado luego de una asociación de 20 años con el barón del petróleo, John Rockefeller, quien puso su dinero y poder al servicio del desarrollo del sur de la Florida. Flagler fue el hombre más influyente en la costa este de Estados Unidos. Seth Bramson es un historiador especializado en ferrocarriles y autor de un libro sobre la costa este de Florida. Recuerden que Flagler no tenía intención de convertirse en un magnate de los ferrocarriles. Esa no era su idea. Lo que quería hacer era construir un magnífico hotel en San Agustín. Pero el transporte por ferrocarril al sur de Jacksonville era viejo, incómodo y tan pobre que Flagler se vio forzado a comprarlo. Buscando que le sirviera a su proyectado conjunto hotelero, Flagler se metió en el negocio de los ferrocarriles, comprando, conectando y modernizando todas las líneas más pequeñas. A medida que su ferrocarril y el imperio hotelero se extendían hacia el sur, Flagler hizo fuertes inversiones en la infraestructura de las poblaciones y ciudades a lo largo de la ruta. Los hoteles eran los más lujosos que se pudieran construir o comprar, lo que atraía a las familias más acaudaladas del norte industrializado. El ferrocarril de Flagler le dio un vuelco fundamental a Miami, transformándola de una pequeña población de pescadores en un importante centro turístico y comercial.
En menos de mediodía los pasajeros de Miami podían llegar por la línea de Cayo Hueso hasta el terminal del tren de la costa este de la Florida. En Cayo Hueso el ferrocarril permitió una salida fácil de la isla y la ciudad experimentó una disminución notoria en el número de sus residentes. Sin embargo, en los meses de invierno, Cayo Hueso se agitaba con la llegada de las gentes que venían a pasar vacaciones. El Hotel Casa Marina fue construido por la empresa de Flagler en la época del apogeo del ferrocarril. Aquí un grupo de personas oriundas de Cayo Hueso habla del pasado pintoresco de su isla. Por supuesto, Cayo Hueso era el puerto de aguas profundas al sur de Charleston. La única forma de llegar aquí era en botes, y el sistema de correos dependía de ellos. Se podría decir que era una ciudad adormecida. Teníamos la industria de la pesca, recogíamos esponjas y hacíamos tabacos. Aquí hacíamos más tabacos que en ningún otro sitio en el mundo, y se ha hecho desde siempre. En la mente de mucha gente estábamos deliciosamente aislados. Creo que si hubiera estado aquí en esa época, probablemente me habría sentido así. El aislamiento de Cayo Hueso terminaría para siempre con la construcción del ferrocarril a través de la zona pantanosa de la Florida, cuya temeridad llegaría a ser una de las más grandes proezas de la ingeniería de todos los tiempos. Hay una historia según la cual Flagler estaba parado en el punto extremo del sur de la Florida, y el que aún en su propio tiempo era reverenciado como un dios, se volvió hacia el grupo que estaba reunido y dijo: caballeros, el ferrocarril irá al mar. Flagler construiría una ruta de aproximadamente 250 kilómetros que partiendo de Miami pasaría por los 29 cayos con un transbordador que uniría a Cuba con su terminal en Cayo Hueso. En 1905, a la edad de 75 años, Flagler comenzó a dragar un canal a través de la región pantanosa de la Florida, creando una servidumbre de vía con dragado. Para el año siguiente ya tenía 4.000 hombres trabajando en la extensión de la línea, resistiendo un calor intolerable, los mosquitos y un trabajo como para romper la espalda. Los funcionarios que iban de visita tenían que replegarse a la seguridad de sus barcos ante la llegada de enjambres de insectos. Aunque algunos trabajadores eran de la localidad, la mano de obra la suministraban fundamentalmente los inmigrantes de las ciudades norteñas. Los hombres eran albergados en campamentos de trabajo ubicados a lo largo de los cayos. Aunque el trabajo era duro, a algunos les quedaba energía para pescar y dedicarse a otras diversiones durante su tiempo libre. Mi padre era un joven ingeniero. En su primera etapa de matrimonio, trabajaba en la construcción del ferrocarril de la costa este de la Florida. Él me contaba historias sobre sus aventuras. Por supuesto, había muchos mosquitos en los cayos de la Florida. A ellos les asignaban pequeñas cabañas que el señor Flagler había hecho construir a lo largo de los cayos a medida que avanzaba el trabajo, donde podían llevar a su familia. No todos los trabajadores vivían en campos, muchos vivían en botes flotantes. Flagler tenía prohibido el licor, pero a menudo los oficiales pretendían no darse cuenta. Cuando el trabajo apenas comenzaba, ya se habían perdido 100 vidas. La obra demandaba una serie de puentes y calzadas desde Cayo Largo, la construcción de las 3 primeras y asombrosas estructuras. El viaducto de Cayo Largo requirió 180 arcos de concreto reforzado. Fue necesario importar de Alemania un concreto especial que endurecía la parte subacuática. Los moldes se hacían con un pilotaje que sostenía la estructura en su sitio. En las islas donde se construyó el viaducto de Cayo Largo, el agua tenía entre 5 y 10 metros de profundidad y estaba expuesto a los fuertes vientos del Atlántico. En octubre 18 de 1906, sin señal previa, un huracán golpeó los cayos con resultados desastrosos. Casi todo el equipo flotante se perdió y kilómetros de calzada fueron arrasadas.
300 hombres tuvieron un final pavoroso, 100 de ellos del bote caza número 4, que se desprendió de sus anclas y fue despedazado en el mar. La construcción se reinició casi de inmediato. Gran parte del viaducto Cayo Largo tuvo que ser reconstruido. Sin embargo, al año siguiente ya habían sido terminados los 3 kilómetros de estructura. Las dificultades enfrentadas a lo largo del proyecto parecieron fortalecer la resolución de Flagler de terminar la obra del ferrocarril. Ahora quedaban por delante dos grandes proyectos, el puente 7 millas, con sus 546 pilares de concreto, y el puente Bahía Honda, con sus 13 tramos de armazón, para una longitud total de más de 15 kilómetros. Desde Bahía Honda hasta Cayo Hueso solo serían tramos cortos. Levantado entre 1909 y 1912, el 7 millas contaba con más pilares que cualquier puente que se hubiera construido jamás. Su construcción fue interrumpida por dos huracanes, uno en 1909 y otro en 1910, resultando esta vez un número menor de muertes, pues ahora los trabajadores eran albergados en tierra. Mi padre fue arrastrado hasta la mitad del Océano Atlántico. Durante 2 días con sus noches tuvo que nadar y flotar. A mi madre le avisaron que había muerto ahogado en medio del huracán. Ella dio a luz un niño prematuro, pero un par de días después supo que un barco a vapor que viajaba por el océano lo había rescatado. Papá regresó a Cayo Hueso. Al bebé le colocaron el nombre del capitán del barco que le había salvado la vida. Cada vez que se presentaba un problema con un huracán, en 1906, 1909, 1910, el ingeniero jefe Meredith primero y luego Crum tenían que presentarse ante Flagler y decirle: «Señor Flagler, estas son las pérdidas, ¿qué hacemos?». Y la respuesta nunca cambiaba, ninguna vacilación, siempre la misma: «Ustedes construirán el ferrocarril a Cayo Hueso». Basándose en la experiencia con los huracanes, los ingenieros de Flagler apuntalaron las bases y dejaron canales más amplios entre uno y otro pilar para que la marejada pasara por entre ellos. Para 1911, Flagler ya tenía más de 80 años y su salud estaba fallando. Pero él resistiría el tiempo suficiente para ver finalmente su sueño hecho realidad luego de 8 largos años y muchos dólares. Deben recordar que se trataba del dinero de Flagler. Él lo estaba invirtiendo todo, como si no significara nada para él. Pero sí significaba mucho. Le importaba mucho el dinero. Pero él sabía que los resultados de la inversión vendrían después. En enero 22 de 1912, Cayo Hueso organizó una gran celebración para darle la bienvenida a Flagler con motivo de la llegada del primer tren. A ella se le unieron miembros del Congreso, el gobernador de Florida y varios embajadores. La extensión a Cayo Hueso fue aclamada como la 8ª maravilla del mundo. Flagler moriría un año más tarde. El ferrocarril mejoró mucho el nivel de vida, puesto que todo llegaba a menor precio que cuando se traía por otra vía. Uno podía ir y venir. Había trenes en la mañana y trenes en la tarde. 2 trenes de llegada en un día. Cuando viajaba en el tren, veía allá arriba esas pequeñas ciudades, que ahora son grandes. Eran apenas paradas para el hielo y el correo. El tren se detenía para dejar hielo, recoger o despachar correo. Los pasajeros con destino a Cuba se bajaban en el terminal de Cayo Hueso, atravesaban el muelle y se subían al transbordador. Vagones de carga que traían piñas habaneras y otras mercancías pasaban del tren a los camiones y luego el transbordador se devolvía para La Habana. Un detalle del viaje en tren asustaba mucho a los turistas. El puente del ferrocarril tenía 4 metros de ancho, mientras que el tren en sí tenía 3 metros. Así que cuando uno miraba por la ventana no veía la estructura, solamente el agua. Se tenía la impresión de que el tren andaba sobre el agua. Eso los atemorizaba.
Empezamos a viajar mucho en tren cuando yo era un adolescente. Teníamos 1 o 2 vagones. Usualmente íbamos en grupos de 5 o 6 jóvenes. Era majestuoso viajar en ese tren. Nos íbamos hasta el final del vagón. Mirábamos el bellísimo viaducto que estábamos cruzando. El agua cristalina, las aves, las flores, todo florecía. Se sentía tan maravillosamente bien. Era como vivir en el paraíso. Los antiguos residentes me dicen que en las noches iluminadas aún pueden oír el pito de los barcos a vapor. Ese sonido profundo, ronco, tan diferente del que hace el diésel de hoy, le pone a uno los pelos de punta. Durante algún tiempo el ferrocarril justificó las grandes esperanzas comerciales de Flagler. Luego, en los años de la década de los 20, tuvo que funcionar a pérdida debido a la competencia en el mar y al desplome de los precios de la piña. Con la depresión de la década de los 30, la compañía quedó bajo administración judicial, pero aún le faltaba el golpe de gracia. En septiembre 2 de 1935, se reportó el avistamiento de un huracán asesino que se dirigía hacia Los Cayos. El ferrocarril despachó un tren de rescate después de recibir una llamada de socorro desde el cabo de Isla Morada, donde trabajaban como empleados más de 500 veteranos de la Primera Guerra Mundial. El destino había querido que el huracán viniera directamente hacia su isla. Las ráfagas de viento avanzaban a 350 kilómetros por hora y el barómetro llegó al nivel más bajo registrado en el hemisferio del norte. Una de las personas en la localidad tenía un radio y esa noche a las 7 empezó a oír los informes de que el huracán estaba matando a cientos de personas, familias enteras que estaban siendo arrasadas. Eso fue lo primero que supimos. La magnitud de la tragedia se conoció al día siguiente al sobrevolar el área. 70 kilómetros de rieles arrasados y el tren también. La mayoría de los veteranos murieron. La tragedia fue tan grande que aún hoy no conocemos la cifra exacta. Se ha hablado de 458. Una persona me mostró un mapa y me dijo, aquí fue donde se hallaron los cuerpos. Yo le contesté, ¿cómo pudo haber sido? ¿Y qué de los cientos que fueron arrastrados al mar y que nunca fueron encontrados? Todo estaba totalmente al revés y el viento había arrastrado los escombros a unos 50 metros de la carrilera. Las fotografías que se trajeron a Miami después muestran el acero con enormes daños. ¿Se pueden imaginar lo que la tormenta le hizo a los seres humanos? Las primeras personas en llegar al escenario de la tragedia contaron cómo tenían que sacar los cuerpos de los árboles, gente que quedó atrapada en los postes de las cercas. Allí estaban todos los trabajadores. Los voluntarios tenían que usar máscaras porque el hedor era insoportable. Llegó a tal punto que tuvieron que cavar fosas comunes y simplemente sepultar ahí los cuerpos. Reconstruirlo habría costado $3.500 millones. Los administradores judiciales no estaban dispuestos a aprobar la financiación y el ferrocarril de ultramar fue abandonado. Le vendieron todos los activos al gobierno por $640.000, el cual convirtió el derecho al paso y la estructura en una carretera. Perdimos más que una parte de la historia de la Florida. Perdimos algo que aún hoy creo que era el alma de Los Cayos. Se ha estimado que Henry Morrison Flagler gastó entre 30 y 50 millones de dólares en la construcción del ferrocarril de ultramar. En términos de nuestros días, eso significa más de $1.000 millones, que gastó no una corporación ni un grupo de inversión, sino un solo hombre. Es un monumento de 250 kilómetros a su habilidad para lograr lo que otros hombres veían como un imposible. Al lado de las ruinas del ferrocarril de ultramar corre hoy la recién construida Autopista 1 de Estados Unidos, un símbolo pulido de la tecnología actual. Sin embargo, aunque hasta esa estructura pase de moda, siempre habrá un lugar para esa osada visión del futuro que tenía Flagler.
el sueño de transportar gente y mercancías por ferrocarril sobre el mar. No hay nada que pueda aventajar la intrepidez de la piedra, el vidrio y el acero en un rascacielos. La gente llega a la ciudad de Nueva York a maravillarse con este majestuoso horizonte. Orgullosos y encumbrados, los rascacielos son los más grandes monumentos del siglo XX. Pero más que cualquier otro es el Empire State, el que representa todo el poder y la vitalidad de Nueva York y del mundo entero. No obstante, es sorprendente cómo muy pocos conocen los momentos más oscuros de su historia. En una nublada mañana de julio de 1945, un bombardero B-25 del ejército de Estados Unidos se estrelló contra el colosal rascacielos, pero su estructura permaneció intacta. Otras grandes proezas del siglo han recibido el sobrenombre de la octava maravilla del mundo, solo para desvanecerse en la memoria. Con más de 2,5 millones de visitantes al año, hasta ahora el término ha perseverado en referencia al Empire State. Es literalmente una leyenda viviente. Este edificio puede verse desde toda el área metropolitana. Uno puede verlo desde la autopista de New Jersey, desde el puente George Washington, desde Greenwich Village, desde Brooklyn Heights. Desde donde quiera que uno vuelva a mirar, ahí está. Es el símbolo de la ciudad. Inclusive hay miles, incontables de estos modelos del Empire State en termómetros que se adhieren a las fachadas. Este edificio representa no solo a Nueva York, sino a Estados Unidos. Está por encima de la Estatua de la Libertad. Tal vez ella sea la estatua más famosa del mundo, pero este es el edificio más famoso. Hay un cantar sobre la estructura más alta, la esbelta cúspide que sube hasta los cielos, que ha estado ahí desde los tiempos bíblicos y que ahí se quedará. Pero tiene además el valor económico de crear una imagen, de la calidad, de una particularidad que le dan la altura y también la forma. Rascacielos como el Empire State fueron construidos de esas alturas porque se podía y las formas que le siguieron han perdurado. Como los aeroplanos, el rascacielos es un producto de la era moderna, una unión del espíritu empresarial del hombre con la máquina, los materiales y la industria. Su evolución se ha dado de manera casi exclusiva en Estados Unidos, nacido como fue de una economía de mercado y de la necesidad de escapar a la aglomeración horizontal de sus ciudades. Hoy parecen obsoletos los métodos de los primeros constructores y de sus maestros de obra. Pero como John Rowling y el puente de Brooklyn eran rigurosos practicantes de su arte e inspirados pioneros en el campo del diseño. Rowling fue el primero en utilizar el acero porque entendió su flexibilidad. Pero en esencia un rascacielos es la armazón de un puente parada sobre un extremo. No son las paredes las que sostienen al rascacielos. Hay una analogía entre el esqueleto humano y la armazón de un rascacielos. A uno lo sostiene el esqueleto, mientras que los músculos y cartílagos lo mantienen unido. Al rascacielos lo sostiene el esqueleto de acero. Su piel, las paredes, no hacen nada para sostenerlo. El primer rascacielos fue construido en Chicago. Se le incorporó una estructura para que soportara el peso de los pisos. Con la creación de aceros más fuertes y del ascensor Otis a vapor, los edificios se elevaron más y más. Atrás quedaron las pesadas paredes que servían como muros de carga y que habrían hecho muy poco económica la construcción de tales edificios. Cuando los neoyorquinos comenzaron a preocuparse porque en su ciudad solo habría construcciones, se promulgaron leyes fijándole límites a la altura de los rascacielos. A pesar de las nuevas leyes, para 1920 había un frenesí de construcción en camino y el horizonte reflejaba la actividad. Los edificios altos quedaron atrapados en medio de las rivalidades de los acaudalados magnates. La más famosa de estas fue la que se dio entre el jefe de la General Motors, John Raskob, y Walter Chrysler. Cuando se anunció la apertura del Empire State en septiembre de 1929, poco antes de la depresión, este edificio se programó durante el auge de la década de los 20, pero se abrió durante la quiebra de la de los 30,
Se decidió que tendría 80 pisos. Pero entonces Raskop pensó, bien, cuando se terminó el edificio de la Chrysler, este tenía 350 metros. Por consiguiente, Raskop decidió, tengo que ganarle a Chrysler. Llamó a sus arquitectos Sreed, Lamb y Harmon y les pidió volver a las mesas de dibujo y juntos decidieron, bueno, podemos construir un edificio de 351 metros, 1 metro más alto que el edificio de la Chrysler. Lo primero era limpiar el sitio, lo que implicaba demoler el histórico hotel Waldorf Astoria, a un costo de $900,000. A continuación, en el sitio de los molinos Carnegie, se erigieron las columnas de acero estructural y las vigas, todas cortadas y taladradas en una planta, según especificaciones exactas. El 8 de abril de 1930, las primeras columnas prefabricadas fueron colocadas en su lugar, a solo 8 horas de su fabricación. 9 grúas iniciaron el montaje del sótano hacia arriba. Puesto que no había sitio para depósito, se planificó el despacho de las vigas para que llegaran exactamente en el momento en que se necesitaran. Cada pieza de acero era marcada según la grúa que le correspondiera y su posición en el edificio. Las oficinas con más iluminación eran las más fáciles de arrendar, así de simple. Esa idea se convirtió en la máquina que impulsó el diseño del Empire State. Decidieron trabajar dentro de la ley de zonificación de 1916, que en esencia les permitía tomar de la base del edificio el espacio que ordinariamente iría allí y subirlo a plomo. Así recibiría luz desde los 4 costados. Colocó la primera piedra el anterior gobernador del estado de Nueva York, Al Smith, en su calidad de presidente de la corporación Empire State. Muy arriba se colocaron los remaches forjados a mano, en una remachadora a más de 6 metros de distancia. Durante el mes de julio, se erigieron 22 pisos en 22 días. A medida que crecía el esqueleto de acero, los trabajadores empezaban a instalar las paredes y la infraestructura del edificio, incluidos 100 kilómetros de tubería de agua y más de 5.000 kilómetros de líneas telefónicas y cablegráficas. El acero era trasladado desde el piso 25 hasta el 52 y así sucesivamente para que lo recibieran las brigadas que esperaban arriba. Con el fin de asegurar que el Empire State siguiera siendo el más alto, los arquitectos planearon en secreto la colocación de un mástil, afirmado con anclas para la cima del edificio. De esta forma alcanzaría una altura de más de 400 metros. Había un hospital móvil en el sitio de trabajo con un equipo completo de médicos y enfermeras y una sala de operaciones de emergencia. Hubo rumores persistentes sobre el número de muertes causadas por la construcción, pero de hecho durante todo el periodo solo hubo 5 casos fatales. Para septiembre 3 la estructura de acero había llegado al piso 72. A medida que el país se deslizaba hacia la depresión, los promotores del edificio recurrían a toda clase de ardides publicitarios para despertar el interés entre los arrendatarios potenciales. Creo que el edificio abrió sus puertas unos pocos meses antes de la gran bancarrota. Y en el mundo de hoy, eso habría interrumpido de inmediato la construcción. Se habrían ido, habrían volado a cobijarse bajo las leyes de protección por bancarrota, que creo no existían en esos tiempos. Pero no solamente continuaron con la construcción, sino que ni siquiera descuidaron los detalles. Mantuvieron la calidad. No pensaron en ahorrar no colocando el mástil. No dijeron no hagamos los detalles de los decorados interiores, ni los arreglos de acero inoxidable. Todas esas cosas que lo enriquecen, todo se conservó. No cortaron los bordes, pero ciertamente había bordes que en términos de construcción podrían hacerse. Una de las primeras cosas que decidieron hacer fue que los montantes, las tiras de acero inoxidable que bordeaban el edificio, serían utilizadas no solo por el efecto estético, sino por razones prácticas. Por supuesto, es necesario encerrar una ventana que en efecto es una unión entre la piedra y el material de vidrio. En este caso, el uso del acero inoxidable es una forma interesante de sobresalir de la piedra. Así, estando cubierta, no era necesario medir el espesor de la piedra para conocer su calidad.
Pero además, en la envoltura diagonal de la esquina, entre piedra y vidrio, se forma un extraordinario reflejo de luz que sale en distintas direcciones. Esto le da verticalidad e interés a esa especie de relación grueso-delgado de sus líneas, que al ascender cambian constantemente. Las ventanas eran prefabricadas, eran de aluminio fundido, simplemente se fijan. Por razones estéticas se decidió que las ventanas debían enrasar con el marco. Por supuesto fue una decisión estética, pues el concepto del vano tradicional de 8 pulgadas de profundidad habría hecho que el edificio pareciera un pastelillo de hierro. Decidieron que no era eso lo que querían, y el resultado fue una de las primeras manifestaciones de lo que llamamos modernismo, en la que se ve una fachada pulida. En septiembre 19, los trabajadores izaron una enorme bandera estadounidense desde el marco de acero del piso 86 a 300 metros de la calle. Dieciocho meses después de que se iniciara la construcción, quedó terminado el edificio principal. Aún mantiene el récord entre todos los rascacielos de 25 metros de construcción por mes. Al Smith estuvo ahí para disparar un doblón de oro sólido que completaría la torre de observación en el piso 102, y en mayo 1 de 1931 el edificio fue abierto a los negocios. La idea era tener dirigibles anclados por medio de un malacate en la cima del edificio a 400 metros y que la gente bajaría caminando felizmente por un conjunto de tarimas, sin nada entre ellos y la calle de abajo a 350 pies, para luego tomar las escaleras hasta la Quinta Avenida con la calle 34. Una gran idea, pero nada funcionó. Un truco en particular tuvo éxito en atraer buena publicidad y en enviar una cantidad de periódicos al siempre agradecido Al Smith. 70% de la tasa de espacio desocupado durante los primeros años de la depresión le hicieron ganar el sobrenombre de Empty State, el edificio vacío. No obstante, para los visitantes el rascacielos fue un éxito instantáneo, lo que le produjo en el año de 1930 la cantidad de dinero suficiente para mantener solvente la empresa. En 1940, Franklin Delano Roosevelt fue elegido para su tercer periodo como presidente. Los neoyorquinos celebraron típicamente el cambio de década en Times Square. Aparentemente despreocupados de la guerra en Europa, aunque en el término de un año Estados Unidos también sería arrastrado a la conflagración. Un avión norteamericano se utilizó mucho en los intensos ataques aéreos en el norte de África. Era el B-25 que jugaría un papel trágico en la historia de la posguerra del Empire State. Para el verano de 1945, la guerra había terminado en Europa y los neoyorquinos regresaban a sus preocupaciones de los tiempos de paz. En la mañana del 28 de julio de 1945, el teniente coronel William Smith, piloto de bombarderos, partió para una misión desde la base aérea de Bedford, Massachusetts, y se dirigió hacia Newark, en New Jersey. Todo el área de Nueva York estaba cubierta de neblina. Los trabajadores de la Oficina Católica para socorrer a las víctimas de la guerra no sabían lo que les esperaba. Cayó en cuenta de que no estaba donde creía estar y voló directamente hacia el edificio central de Nueva York, que hoy es el edificio Helmsley en la Quinta Avenida con calle 45 en Park Avenue. Como lo haría cualquier piloto sensato, desvió y se encontró que estaba directamente enfrente del edificio más alto de la ciudad. Harold Smith estaba trabajando esa mañana en la Oficina de Administración de Bienes de Guerra en el piso 62. En medio de la niebla, oí el zumbido de los motores. Miré a través de la ventana y vi la sombra de un avión que se dirigía hacia el piso donde yo estaba. El bombardero se estrelló violentamente contra el edificio, desprendiéndose abruptamente de sus alas y precipitándose de cabeza al interior del piso 69 como si fuera un cohete. Vi que salía humo de las ventanas. Conté 17 pisos hasta donde estaba el humo y vi a 3 mujeres que se asomaban por la ventana.
Parecía que estaban listas a saltar o a quemarse vivas. Recogí algunos elementos de primeros auxilios y empecé a subir por las escaleras. Me encontré con un bombero, el teniente Edward Buchanan. Él me siguió junto con otros 2 bomberos que lo acompañaban. Uno de ellos llevaba un hacha para incendios. Rompió la puerta de entrada a la Oficina Católica Nacional de Caridad y cuando ingresó, la gasolina todavía estaba ardiendo. Uno de los bomberos me roció con agua. Yo ingresé por donde tenía que hacerlo. Los bomberos no sabían por dónde entrar. Ellos me siguieron. Tomé a la primera mujer. Se desmayó en mis brazos. La llevé a una oficina que no estaba envuelta en llamas, al lado oriental del edificio. Noté que a la mujer, a la primera a quien llevé, su blusa de nylon se le había derretido sobre el pecho. Cuando el avión hizo impacto explotaron los tanques, enviando llamas alimentadas por el combustible a toda la oficina católica para socorrer a las víctimas de la guerra, interrumpiendo a los trabajadores en la mitad de una conversación. El fuselaje del avión cortó un cable elevado, causando el desplome del ascensor a 300 metros con un operador adentro, quien se salvó milagrosamente. Hubo mucha acción. Había bomberos y reporteros. También estuvo ahí el alcalde LaGuardia, quien me empujó para tomarse unas fotos con las mujeres. El fuego había sido tan intenso que los encargados de registrar tuvieron dificultad para distinguir entre las víctimas y los muebles de oficina. Fue necesario identificar a la mayoría de las víctimas por los registros dentales y por las joyas. Once personas murieron en la oficina. Todas quedaron irreconocibles, excepto una que fue lanzada desde el edificio y cayó en una saliente. El fuego que se desató fue espantoso. Los tanques rotos derramaron cientos de galones de combustible de alto octanaje que corrieron escaleras abajo. Llenaron los pisos 78 y 79. Todo quedó cremado. Como consecuencia del calor se formaron estalactitas. En total murieron 14 personas, pero la sólida estructura del edificio quedó intacta. En menos de un año después, el Empire State ya estaba totalmente recuperado y funcionando. Que un avión se estrellara contra el Empire State, provocándole daños mínimos, es un testamento para la obra. Pero hay que recordar que un avión de 10 toneladas que golpea un edificio de entre 70 y 80 mil toneladas no lo puede tumbar. La razón, la estructura. Con un esqueleto de acero se tiene lo que en esencia son cajas que enmarcan el edificio. El edificio fue construido con redundancia, así como John Roblin al diseñar el puente Brooklyn básicamente exageró en la ingeniería, de la misma manera Strib, Lamb y Harmon lo hicieron con el Empire State. Hubo un factor de seguridad que se construyó en cada capa de los cómputos. Al final fueron hechos a mano. Siempre podían redondearlos, así que había elementos que se encargaban de esas fuerzas desconocidas. Y en ese momento, por supuesto, actuaron sobre el edificio. La habilidad del Empire State para soportar la catástrofe fue una prueba más de su brillante diseño y de su ejecución impecable. Hoy, aunque eclipsado en altura por sus 2 vecinos gemelos hacia el sur, el Empire State aún sobresale por la perfección de la forma, verdadera maravilla de la modernidad. Para los constructores de nuestro mundo, es importante soñar en grande, para que los escultores de la civilización erijan estructuras que signifiquen un reto a lo tradicional y de las que se piensa muy alto. Porque aún en el fracaso, las lecciones se convierten en huellas para el futuro, y cuando son exitosas, se yerguen como monumentos de nuestro tiempo para todos los tiempos.